Muy buenas tardes, tengan ustedes. Debo empezar, antes de ir al diálogo con la señora presidenta Laura Chinchilla, debo empezar por agradecer la invitación a participar en este evento tan importante y en este congreso anual que ha adquirido una importancia, una relevancia extraordinaria en la vida de los gremios de Colombia. Es este el tercer año consecutivo en que participo del Congreso de Azocajas. En esta ocasión, gracias a la amabilidad y a la gentileza de la presidenta de Azocajas, la doctora Adriana Guillén, a quien le agradezco muy especialmente, lo mismo que a su equipo de trabajo, especialmente a las mujeres que la acompañan. Hay que ver la tenacidad. Ahora hablaremos, presidenta, de las mujeres y el desarrollo. Sí. Pero, como les decía, es el tercer año y estoy extrañando de vivo corazón la presencia del doctor Cobo. Creo que se merece largamente ese aplauso y esa evocación que se hacen a su memoria, a la memoria de él. La mecánica que vamos a aplicar en este diálogo, que espero sea productivo y que ayude a aclarar dudas y a precisar opiniones y conceptos, la mecánica es esta. Primero tendremos unos 15, 20 minutos con la presidenta Laura Chinchilla, quien ustedes acaban de oír en esa magnífica exposición, y luego compartiremos otro diálogo con un grupo de invitados especiales que ya vendrán con nosotros. La idea es, para que sea útil el diálogo y para que sea productivo y para que sea fructífero para todos nosotros, la idea es plantearlo primero desde la perspectiva exterior y luego desde la interior colombiana. Esa es la mecánica que vamos a utilizar. Empiezo, en consecuencia, agradeciéndole, señora presidenta, no solo su participación, sino compartir conmigo este escenario. Primero que todo, comenzó usted su intervención, la que acabamos de oír, recordando que estamos en Cartagena de Indias, la ciudad colonial, que, como usted dijo textualmente, pudo prosperar desde la adversidad. En la Colombia de hoy, doña Laura, ¿cómo podemos aspirar a prosperar, es decir, a desarrollarnos desde la adversidad? ¿Cuál sería su primera insinuación, sugerencia o consejo para empezar a movernos desde la adversidad hacia el desarrollo? Muchas gracias. Para mí es un honor más bien estar compartiendo aquí el escenario con un periodista tan connotado de Colombia como es don Juan. Yo les voy a hablar de verdad y ustedes me van a disculpar si se sienten, digamos, si me sienten muy atrevida, pero es que vieran cómo quiero yo a Colombia. Entonces a veces cuando hablo de Colombia casi que me siento como una colombiana más. Y claro, cuando uno habla como si fuese parte de la familia, pues siendo extranjero puede de alguna manera generar una reacción un poco negativa en la gente, pero lo hago con cariño porque quiero mucho a Colombia. Siempre digo que yo le debo a Colombia mis ojos porque recuperé la vista después de un problema muy grande gracias a la excelente
cirugía de ojos que este país ha desarrollado y tratamiento en general. ¿En Bogotá? En Bogotá, en la Barraquer, clínica Barraquer. claro, La Barraquer. obviamente Barraquer. Sí. Mis padres vivieron en Colombia por un tiempo. Una de las etapas más complejas, más duras, más oscuras de la historia de Colombia, por lo menos se le etiquetaba como la etapa de los extraditables. Entonces estuve muy cerca también esos años, perdimos amigos de mi esposo y míos en el asalto al Palacio de Justicia, mucha gente que hoy ya no está. Y además, cuando me convertí en presidenta de Costa Rica, y fui previamente a eso ministra de Seguridad, volví a ver a Colombia en búsqueda de mis amigos, muchos de ellos en la policía, para que me dieran claves de cómo anticiparme a los problemas de los secuestros, de la violencia extrema. Vaya, Colombia era una escuela de donde se aprendía cómo enfrentar la violencia. Esa era la adversidad a la que me refería yo, exacto. Bueno, exacto. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque vean ustedes que de verdad no me resulta en absoluto ajeno. Y yo creo que el mayor riesgo que tiene Colombia en adelante es el riesgo de quedarse anclada en el pasado, de seguir discutiendo una decisión que se tomó, con todos los riesgos que tiene la decisión. Quedarse anclada en ese pasado, no superar esas diferencias y en consecuencia disminuir el dinamismo con que tienen que enfrentar los retos concretos que sí tienen hacia adelante. Retos que tienen que ver con la competitividad económica, retos que tienen que ver con sostener la disminución de la pobreza, el fortalecimiento de los sectores medios, con la ampliación de la educación. La campaña electoral es la mejor oportunidad. La campaña electoral. Lo hice a propósito porque quiero volver sobre el tema. Vamos a volver sobre el tema. Bueno, ¿Sigo? Sí, no, espérese. Cierro con eso, nada más. Me alegra, ¿sabe qué me alegra? La familiaridad del diálogo. De acuerdo, porque la campaña electoral a mí me parece que siempre es una gran oportunidad, es el momento más importante de discusión cívica colectiva que tiene un país. Hoy van a tener ustedes la oportunidad de escuchar a algunos de los que se están presentando a la candidatura. Lo importante, de verdad, es analizar quiénes están viendo hacia adelante, cuáles son esas propuestas, hacia dónde va Colombia y luego, a partir de ahí, obviamente, analizar. Habrá todo tipo de propuestas, pero si Colombia se ata a su pasado y no supera las decisiones que ya fueron tomadas, me temo que de verdad sea mucho más difícil el avance que todos esperamos ocurra en este país. A propósito de ese tema específico, la campaña electoral, porque el año entrante, como si fuera poco, tenemos 2 elecciones. La elección parlamentaria primero y la presidencial después. Señora Presidenta, con su experiencia, con su conocimiento, ¿cómo hacemos los colombianos? Se lo estoy pidiendo casi como un consejo. Ante esta polarización que hay hoy, ante esta agresividad política del país, ¿qué vamos a hacer cuando la campaña comience en firme y aparezcan en relación con el desarrollo, en relación con la paz, en relación con la economía? Aparezcan los demagogos, los candidatos demagógicos de la derecha o de la izquierda que son iguales. ¿Qué hacemos? ¿Cómo identificarlos y cómo enfrentarlos? Castigarlos en las encuestas. Vaya, y en las urnas. Colombia es una de las democracias más sólidas de nuestra región. Allá en los años 70, cuando la democracia no existía, solamente habían 3 países que elegían sus sucesiones a través del voto. Uno era Colombia, el otro era Costa Rica y el tercero era Venezuela. Yo creo que ustedes tienen un vecino que todos los días les recuerda, más allá de la cultura democrática que caracteriza al colombiano, todos los días les recuerda a ustedes los riesgos del populismo, todos los días les recuerda a ustedes los riesgos de la radicalización. Pero además déjenme decirles algo, a propósito de izquierdas, a propósito de derechas. Miren,
cómo se peleaban entre ellos en muchas de las sesiones que teníamos los presidentes, y ustedes escuchaban esos discursos inflados unos contra otros. Pero cuando vino a destaparse el tema de la corrupción, resulta que todos estaban pactando bajo la mesa con Odebrecht, de izquierda o de derecha por igual. De manera que eso dice poco. En este momento lo que cuentan son las ideas, la agenda concreta y por supuesto el tono con que se piensa gobernar a Colombia. Yo creo que el mejor instrumento antes de la elección que tiene un pueblo es las encuestas, es empezar a expresar sus preferencias y apostar a aquellas personas que de verdad vienen con una actitud propositiva a tratar de avanzar. La única arma posible en una democracia, el voto, la opinión, la encuesta. Señora Presidenta Chinchilla, usted dijo, yo tomé apunte, en su intervención dijo este acierto: el desarrollo socioeconómico de un país depende inevitablemente de la paz y la armonía. Bueno, en el caso colombiano tenemos un gran debate nacional que usted conoce muy bien. De una parte, quienes dicen, mire, es hora del perdón. Y de la otra, quienes dicen, sí, pero perdón sin justicia no es paz. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos exigir? ¿Simplemente perdón o justicia también? ¿Cómo combinar esos elementos pensando en el desarrollo del país del futuro? ¿Cómo lograrlo? Obviamente sin pretender entrar en todos los detalles de algo que es muy complejo, que es la justicia transicional. Yo creo, Juan, que no debería plantearse como excluyentes. Tiene que haber perdón, pero no puede haber impunidad. Y a mí me parece que si bien ya Colombia tiene una estructura fundamental que marcan los acuerdos de paz, hay margen para que la implementación de los mecanismos se vaya diseñando de acuerdo a las preocupaciones o a los énfasis relativos que vayan a expresarse en el voto en las urnas. No me parece que sea bueno plantear, ahí estaríamos cayendo en esa falsa a veces polarización que se quiere generar de que hay que escoger entre el perdón o la justicia. Es decir, que perdón puede terminar siendo igual a impunidad y yo no creo que tenga que ser así. ¿Sabe por qué se lo pregunté básicamente? No solo por la inquietud que nos produce el tema a los colombianos, sino porque en una de las mejores intervenciones que le escuché en Colombia recientemente, el Papa Francisco, en la misa que tuvo lugar aquí en Cartagena, a la orilla de la bahía de Cartagena, en el puerto, el Papa dijo esta frase, que parecía no, el Papa sabía lo que estaba diciendo, la hizo especialmente para Colombia. Le oí esta frase, doña Laura: la reconciliación depende no solo del perdón, depende más de la verdad y de la justicia. Creo que ese es el camino moral que le corresponde al país. ¿A usted le parece? Absolutamente, yo pienso lo mismo, parte precisamente de lo que los ciudadanos han reclamado en el pasado, es que mucho del crecimiento de la violencia no solamente estuvo asociado a la, digamos, incapacidad, y esto es válido para el resto de la región, que como les decía, está siendo golpeada por la violencia. Hoy en las encuestas, los dos problemas que más preocupan a los latinoamericanos es la violencia y la corrupción. Y gran parte fue falta de previsión para invertir oportunamente y contener esas tendencias violentas, sobre todo en la gente joven, y lo otro fue la impunidad. En tanto una sociedad no castigue, el mensaje que manda es un mensaje de permisividad, es decir, aquí se puede hacer todo. De manera que yo creo que esos dos conceptos que tienen que ver con justicia tienen que ir a la par del perdón, no hay que verlos como excluyentes, insisto. Acaba de mencionar usted la terrible palabra que no se había dicho aquí a lo largo de toda esta mañana. La palabra clave hoy en la vida de Colombia: corrupción.
Mire, la corrupción nos está llevando a la siguiente situación. Usted acaba de decir con toda la razón del mundo. Para ponerlo yo en términos periodísticos más simples, vayamos perdonando mientras se hace justicia. Es la idea de una verdadera paz hacia el futuro. Es decir, reconciliación, pero con sanción para quien la merezca. ¿Cómo lograremos la sanción para quien la merezca si ya se nos corrompió la Corte Suprema de Justicia? Vaya, es una fuerte aseveración, pero sin lugar a dudas, si hay algo que no puede ocurrir, es que una democracia pierda su administración de justicia. Yo creo que se puede perder un poder ejecutivo, creo que se puede perder un Congreso, pero nunca una administración de justicia. Y creo que en materia además de corrupción, ahí sí que no puede haber perdón, ahí tiene que haber tolerancia cero, pero no solamente desde el punto de vista del castigo, de la sanción, del trabajo de las autoridades judiciales. Y aquí quiero apelar mucho a la gente común y corriente, a los ciudadanos de un país, porque en el fondo cuando hay impunidad es porque hay una cultura también de tolerancia ante la transgresión a la ley. Y eso ha sido muy propio de las culturas latinoamericanas. No importa, dejen que el muchacho copie, no importa que le dé la mordida para poder seguir manejando, no importa, hagamos trampa para que la mercadería salga rápido. En tanto no entendamos que la mejor manera de combatir la impunidad es a través de la intolerancia en nuestra vida cotidiana ante la transgresión, va a ser muy difícil que logremos un éxito. Tiene usted tanta razón, que nos hemos inventado en este país nuestro, este adorado país nuestro, el nuevo lenguaje de la corrupción. Es decir, se corrompió hasta el lenguaje. Aquí es donde decimos, el vivo vive del bobo, en donde hay que entender que vivo es el ladrón y bobo es el señor honrado. Y aquí decimos que, con una sonrisa de picardía, echa la ley, echa la trampa. Y aquí decimos, la ley es para los de Ruana. Y aquí se justifica todo diciendo, es que tú no sabes que por la plata baila el perro. Entonces, ¿qué esperábamos después de acostumbrarnos a eso? ¿Qué esperábamos? ¿Cuál es la sorpresa? En materia de desarrollo, ahí está el coso rojo ese diciendo que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. En materia de desarrollo, déjeme hacerle una pregunta final, para redondear lo que hemos conversado tan apresuradamente, tan rápidamente, para redondear el final con el comienzo. ¿Qué le hace más daño al desarrollo? ¿La violencia o la corrupción? Vaya, es que la corrupción es una forma de violencia. Claro. Y al revés también. Y al revés también. De manera que ambas plantean retos similares y lo más importante, por eso insisto, es en la apuesta por las jóvenes generaciones. La educación es el instrumento, no solamente de progreso social más importante que tenemos, sino que es el instrumento de cambio de patrones de conducta más importante también que podemos concebir. Apostar a una educación que no solamente forme profesionales exitosos, sino ciudadanos conscientes de sus obligaciones cívicas, es sumamente importante para combatir los problemas de violencia y de corrupción. Me gustaría concluir haciéndole no solo una pregunta a usted, sino además una advertencia al país, o un llamado, un encarecido llamado. Podemos reunir todos los congresos de azocajas que querramos y de todos los gremios de Colombia y de todos los empresarios y de todos los apóstoles, que los luchadores, pero mientras no rescatemos la justicia no habrá desarrollo. Le agradezco que nos acompañe ahora. Muchas gracias a usted. A usted, muy amable. Gracias.
Ahora quiero pedir que nos acompañen, por favor, los siguientes invitados especiales. Jacobo Tobar Caicedo, el director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Confandi. Él estudió Economía y Ciencias Políticas en Emory University, máster en Administración de Negocios de New York University, y desde 1997 ha ocupado diferentes cargos directivos en una de las empresas más importantes y tradicionales de Colombia, que es Colombina S.A. De manera que le damos la bienvenida al doctor Tobar Caicedo. ¿Cómo está? Gracias. Bienvenido. Qué bueno. Miren la eficiencia de las muchachas de Adriana. Los hicieron subir y así nos ahorramos toda la... Es decir, nos queda más tiempo para el diálogo. Diana Lucía Reyes Gutiérrez, directora administrativa de la Caja de Compensación Familiar Confenalco del Tolima. Es administradora financiera de la Universidad de Ibagué y especialista en ejecución de proyectos de la Universidad de los Andes de Bogotá. Fue asistente de las 4 divisiones de la Caja de Compensación Familiar. Es decir, su experiencia es muy vasta en esta materia. Y nuestro tercer invitado de ahora es Néstor Rodríguez Ardila, el director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Compensar. Realizó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana. Creo que hizo bien porque para entender este país hay que empezar por la filosofía. A veces no es tan fácil. Realizó maestría en Economía en la Universidad de los Andes y hace 30 años se unió a Compensar como subdirector operativo y posteriormente como subdirector de planeación. Sean bienvenidos. Vamos al grano. Eso. Desde un punto de vista que no solo es nacional, sino apropiado, por lo que dijo, lo mucho que dijo sobre el tema la presidenta Chinchilla y por su presencia, ¿cuál es el papel que le corresponde en el caso colombiano según su experiencia? El principal papel que le corresponde a la mujer en la búsqueda del desarrollo. ¿Cuál es? Básicamente. ¿Tiene un micrófono? Le presto el mío. Buenas tardes. Un orgullo estar compartiendo con mis compañeros directores y con este periodista en el día de hoy. Importante la pregunta, sobre todo para mí como directora administrativa de una caja de la región, donde no es fácil tener una historia en muchos municipios en este tema tan trascendental que tiene para Colombia. Nuestro papel es fundamental como madres, como líderes, como representantes de una sociedad. Lamentablemente no tenemos esa participación, no tenemos ese apoyo en todas las regiones para ejercer ese liderazgo, no hay esa equidad de género como debiera ser en todos los aspectos y en todos los gremios y estados del país, pero poco a poco lo estamos logrando y creo yo que estamos concientizando desde muy jóvenes a nuestras líderes para que logremos escalar y lograr apoyar aún más este proyecto y este tránsito por el que está atravesando el país. Pero ¿se está haciendo ahora esa formación de líderes mujeres, por ejemplo, en las cajas de compensación? ¿Están colaborando y participando de eso? Estamos empezando a hacerlo y quienes somos líderes mujeres creo que tenemos un propósito especial en ese sentido, por cuanto no es fácil que desde
las comunas, desde los barrios, desde nuestra población afiliada de menores ingresos, la mujer tenga el liderazgo que se merece y a través de nuestros programas sociales y la atención que tenemos a esta población, estamos realizando programas en donde se pueda exaltar ese liderazgo y promover el liderazgo. En un momentico me gustaría volver sobre el tema por lo fundamental del papel de la mujer en la familia, en la empresa, en el país, ya volvemos. Porque primero al presidente de la República cuando intervino aquí y luego a la doctora Adriana Guillén, luego no, antes a ella cuando presentó al señor presidente, les oí a ambos de un tema que por fin lo entendí. Y por fin entendí las preocupaciones de ustedes sobre el particular. Me gustaría, en consecuencia, que habláramos sobre ese particular. ¿Cómo hace falta la tercera mano? Doctor, el tema que vi lo que a ustedes les interesa, que vi la importancia que tiene, es el siguiente. El sistema de cajas de compensación, como ha venido operando en Colombia desde hace 60, 64 años, podría perder legitimidad, podría perder eficacia, podría perder sobre todo su entidad con ese cargo del 4% de las nóminas para empleados que no son afiliados, para trabajadores que no son afiliados. Ese 4% podría afectar ¿en qué forma? La legitimidad y la estabilidad del sistema de cajas de compensación. Sí, señor. Tengo incluso una presentación que si me ponen las de sistemas, un minutico. Sí, Juan, y a todos los que estamos aquí, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos las cajas de compensación, que en la preparación para este conversatorio traje 3. Uno de ellos es que ese 4% parece ser mucha plata, pero la verdad cuando uno ve la población cobijada por ese 4%, no es tanta. El exigirle a ese 4%, que por cierto nace de un pacto privado entre empresarios y trabajadores, exigirle a ese 4% una ampliación de cobertura a población no afiliada, lo que hace es repartir de alguna manera u otra esa cobija, digamos, que tenemos para tratar de cobijar más personas. Y yo creo que el reto no es cómo cubrir más personas con la misma cobija, sino cómo hacer que esa cobija crezca. Y entonces ahí es donde viene uno de los retos que tenemos las cajas de compensación familiar hacia futuro, es cómo, trabajando con el Estado, podemos brindarle al sistema más trabajadores afiliados, precisamente para que haya más empresas aportantes y podamos seguir haciendo nuestra misión de ampliar la cobertura. Pero eso no se hace por decreto. Uno tiene que partir de la base de que son los empresarios que arriesgan en un negocio, en un capital, los que finalmente crean empresa y dan trabajo. Yo creo que lo que tiene que trabajar el país para que eso suceda es enfocarse en brindarle estabilidad jurídica, estabilidad tributaria y obviamente seguridad física, que yo creo que en eso es que tenemos que trabajar como país para que venga la inversión nacional, internacional, para que se creen trabajos de calidad formales y obviamente en ese campo de acción lo que vamos a estar haciendo es creciendo la cobija, pero no es quitarle más al 4% para ampliar la cobertura, es crecer la cobija. Ese diría yo es el primer reto. Yo creo que nosotros tenemos que ser aliados del Estado en generar esas condiciones para que venga la inversión privada. Ese es el reto 1. Bueno, perdóneme un segundito, Sí, perdóneme un segundito, que es bien interesante lo que usted acaba de decir. El ejemplo, la parábola de la cobija, la podríamos llamar. Sí. Doctor Rodríguez Ardila, ¿hay forma de hacer crecer la cobija? ¿Usted cree que es posible que ustedes, empresarios privados, gentes
que trabajan casi, repito lo que dije hace un momento, casi apostólicamente por el desarrollo social, puedan convencer al Estado de que lejos de seguirle metiendo más gente a la cobija, haya más cobija para la gente? ¿Es posible? Buenas tardes y mil gracias por la invitación. Yo creo que es posible con fundamento en las cosas que se han planteado hoy. El gran valor en distintos, el mismo presidente, el mismo ministro de Hacienda, en el reconocimiento de que las cajas somos aliados del gobierno, pero como una expresión de los empresarios, como una extensión de la responsabilidad de los empresarios. Por eso creo que, y me comparto el planteamiento de Jacobo, de Diana, lo principal es que nosotros, manteniendo nuestra identidad, que fuimos resultado de un pacto entre empresarios y trabajadores, y después de 60 años de institucionalidad, lo más torpe sería torpedear esa institucionalidad, es cómo le buscamos nuevas posibilidades en alianza con el Estado. Y casi que lo de menos sería la fuente de financiación. Naturalmente, el sentido de lo económico es muy pragmático. Con la misma no se puede más porque si no a alguien le está quitando uno o le está recortando beneficios. Es elemental, ahí no hay que hacer muchas sumas ni restas. ¿Usted me quería agregar algún otro elemento de los que traía? Sí, señor, de los retos, claro Sí, que sí, claro que sí. Pero Me encantaría relacionado con el tema del 4% o seguimos. Es otro, pero yo agregaría que yo creo que en un ambiente de paz, estemos de acuerdo o no de acuerdo con lo que va a pasar de aquí en adelante, con el tema de la justicia transicional, con la JEP, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las cosas que va a traer eventualmente, y ojalá así sea, inversión al país es por lo menos, hay un grupo muy grande de personas que se ha desmovilizado, ha depuesto las armas, y eso debe traer de alguna manera una seguridad física para un inversionista para que invierta en sitios de Colombia donde no ha invertido antes. Entonces yo creo que estamos en ese camino, pero es importante que quien genera trabajo es el empresario, y eso no se hace por decreto, se hace por brindarle a los empresarios unas condiciones para que crean en el país, crean en su economía e inviertan en ese crecimiento. Sobre ese tema, perdóneme, usted quería agregar algo, porque es que veo que eso es clave. Sí. Repito, no solo porque lo plantearon la presidenta Guillén y el presidente de la República, sino porque veo el interés de todos sobre ese tema concreto que está provocando tanto debate. Me gustaría que tratáramos de agotar el tema con usted. Correcto. Hablaban los directores que tenemos una posibilidad de trabajar con el gobierno nacional, siendo aliados y siendo partícipes de un nuevo proceso, pero con recursos específicos que no afecten el 4%. Pero también hay una posibilidad de ampliar esa cobija, como lo llama Jacobo, y es llegando a una población informal que hoy no está cubierta. Ajá. El presidente de la República mencionaba que habíamos logrado pasar al 51% a la formalidad y queda un 49% que se siente que hoy no es privilegiado y no pertenece al sistema de compensación y que se convierte en un potencial para las cajas, pero teniendo también unos recursos propios y un aporte al sistema para que no le vaya quitando más a la cobija de hoy, los que hoy son beneficiarios y puedan tener también los servicios sociales. Yo espero que los funcionarios del Estado puedan ustedes conversar con ellos y escuchen estas razones. Me parece que todo lo que se está diciendo aquí es muy racional, es realmente sensato. Lo que no estoy seguro es de que los puedan escuchar, ojalá que sí, ¿no? Es decir, que no se queden ustedes como tantos otros colombianos, perdónenme la franqueza, hablando solos, sin nadie que los oiga. Hay un tema sobre el desarrollo, que al fin y al cabo es los desafíos del desarrollo, es el tema de esta conversación. Hay un tema del cual me gustaría escuchar la opinión de gentes informadas como ustedes, preparadas de eso. En el país, en los últimos años ha habido un conflicto recurrente, bueno, uno más de los conflictos recurrentes, de las situaciones recurrentes, y me estoy refiriendo
a las consultas populares del caso de la minería, por ejemplo, en cuanto al desarrollo del país. Buscando material sobre ese tema, me encontré con lo que opina nada menos que el profesor Jeffrey Sachs, el director del proyecto del Milenio de las Naciones Unidas. Además, el profesor Sachs es el hombre que dirige este tipo de programas en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y específicamente sobre Colombia, donde estuvo recientemente, una autoridad como esa dijo lo siguiente: el año pasado, al venir a Colombia, el profesor Sachs dijo, Colombia se está casando su futuro de forma excesiva y peligrosa con la explotación de carbón y de hidrocarburos. Eso, para nuestro desarrollo social y económico del futuro, ¿es una ventaja o un inconveniente? ¿Qué hacemos con eso? Porque ya las comunidades se han sublevado, el daño ambiental, los páramos, los ríos, pero en el desarrollo, el hidrocarburo, la explotación minera, ¿es un daño o es una ventaja? ¿Usted qué piensa? Yo creo que es una ventaja en el corto plazo, pero definitivamente una desventaja en el largo plazo si el país no utiliza el recurso proveniente de esa explotación de la potencia minera en reinvertir para que la economía sea una economía de valor agregado. Una economía de valor agregado. De valor agregado. Si definitivamente nos quedamos siendo petroleros, pues ya sabemos lo que pasa con el precio del petróleo. Puede pasar en un momento dado de 130 a 40 dólares el barril. Lo que pasa con el precio del petróleo y lo que nos ha pasado y nos está pasando. Sí. Estamos viviéndolo. Igualmente pasa con cualquier producto de la minería, cobre, carbón, etcétera. Y yo creo que lo que uno tiene que hacer con esas riquezas que son de corto plazo, y además de eso, como son bienes naturales, pues se extinguen en el largo plazo, es preparar la economía para que la economía se transforme de una economía de commodities, de productos básicos, a una economía más de conocimiento, más de transformación del producto, exportar conocimiento. Cuando uno exporta un bien con valor agregado, uno está exportando talento colombiano, uno está exportando trabajo colombiano. Cuando uno exporta un bloque de carbón, uno está exportando un bloque de carbón. Entonces yo creo que las economías, es bueno en el corto plazo si la economía, si tenemos una planeación que nos hace ver que hacia futuro ese recurso que estamos obteniendo, ese dinero que estamos obteniendo de esa minería, lo vamos a reinvertir en valor agregado para la economía. Si así es perfecto. Yo quisiera perdón, siga, sí, señor. Pegarme un poquito en una reflexión para aprovechar sobre el total de lo que nos pasa en Colombia. Y es que tendemos a ser demasiado simple con un o sí o no, cosas que son complejas y que tienen un camino medio para encontrar una solución y una sociedad y una realidad. ¿Qué están viendo los demás de Colombia? Nos lo dijo un poco la presidenta Chinchilla. Un país en paz, bien o mal, pero en paz. El tercer mercado más grande de América Latina, 50 millones de personas, ya quisieran todos los países latinoamericanos tener ese mercado. Una enorme diversidad en lo ecológico, en lo cultural, en los recursos naturales, pero no hemos logrado entender que en administrar bien la diversidad está la riqueza y no querer que todos… Entonces, voy al punto de que nos están planteando a la sociedad falsos dilemas, o minería o no minería. Ve que lo de Tumaco no funcionó, porque no funciona cuando la realidad es, hay una complejidad que si entre todos nos jalamos a decir, venga, cómo construimos puntos medios, vamos a lograr caminar y a encontrar. Todos los que ven en Colombia, lo decía Jacobo, son oportunidades. Y nosotros viendo sí o no, el sí o el no. Y no tenemos sino dos alternativas cuando la realidad hoy es múltiple. Y pego un último comentario de la primera pregunta. ¿Cuál es la riqueza que traen las mujeres en la gestión? Que ven distinto. Que tú lo decías también, la presidenta, al principio. Ven no el PIB, sino ven el desarrollo integral, la felicidad. Y
ese es un gran valor que traen en la gestión de lo que hacemos nosotros como familia, como bienestar. Lo voy a decir, lo digo desde la experiencia, en compensar el 75% son mujeres y por eso tenemos una sensibilidad al servicio. Tenemos que ir al 100%. No. Muy bien, muy bien. Ha puesto usted el dedo en una de las múltiples y dolorosas llagas del país, la unión de criterios. Yo no digo, sería una tontería aspirar a un país de criterio uniforme, ¿eso de dónde ha salido? ¿Y quién? No, que aquello que nos interesa seamos capaces de discutirlo sin matarnos, porque ya los colombianos hoy no discuten, ahora gritamos. En ese sentido, unirnos, estoy que le pongo al país, voy a buscar la manera, el ejemplo de un episodio que vi el otro día entre mis nietos. Tenían los cuadernos ya vencidos, los viejos cuadernos de los años anteriores, y su mamá les dijo, desháganse de eso, si eso no lo necesitan. Y entonces mi nieto cogió el cuaderno, intentó romperlo y no pudo. En cambio, mi nieta lo cogió hoja por hoja. Las mujeres, como dice usted, que además es otra lección. Por separado nos rompen, pero por juntos no nos pueden romper. Yo espero que los colombianos algún día entendamos eso, algún día. Que somos como el cuaderno de mi nieto. Mire, señora Reyes, ¿verdad? A usted, que es experta en la materia, que además es mujer, que además, como bien decía el doctor, tienen más serenidad de espíritu, etcétera. Déjeme plantearle esta inquietud. Usted acaba de hablar de lo que llamó crecimiento económico para el conocimiento, que no solo sea un valor agregado. ¿Cómo hacemos en Colombia, según la experiencia de las cajas de compensación, de todos el gremio de ustedes, cómo hacemos para que entendamos que el desarrollo económico, o usted no cree, comienza por el desarrollo espiritual? Total. Creo contundentemente, adicionalmente porque practico unas disciplinas espirituales muy propias. Y ¿Puede ponernos unos ejemplos? A lo mejor nos sirven a los demás. No. Claro. No. Bueno, ¿de qué practico? ¿Sí? La meditación y el Feng Shui. Meditación. ¿Y? El Feng Shui. El Feng Shui. Correcto. Oh. Sí. Y Ya he la tratado de cosa irradiarlo. de la globalización ya está yendo muy lejos. Sí, he tratado de aplicarlo a nivel laboral y con mi equipo de trabajo. Pero si el corazón no está sano, si no hay tranquilidad y paz, difícilmente podemos lograr el éxito empresarial y el éxito local y nacional. Si no cicatrizan las heridas, si no hay tranquilidad en el ser humano, pues por muchos logros que queramos irradiar y tener, no vamos a obtener lo que finalmente el individuo persigue, que es eso, el bienestar individual y común, empezando por su familia. Y nosotros tenemos un eslogan, muchas cajas, de llevar felicidad a la familia. Y les he dicho a mi equipo, no podemos tener felicidad, irradiar esa felicidad o llevar felicidad si no somos felices y si no nos ven felices en nuestras cajas de compensación. Y eso, vaya que es difícil, lograr que un trabajador quien tiene tanta necesidad, quien tiene tantos problemas en su casa, quien llega a su sitio dejando un lastre, pues esté sonriendo y esté feliz. Hay que trabajar mucho sobre la persona. Caramba, qué bello poder decir hoy en la Colombia de hoy, llena de tantos conflictos y de tantas discrepancias, llevar la felicidad a la casa, a la familia. Si sumáramos toda la felicidad de todas las familias a través de la espiritualidad, a través del desarrollo, a través del crecimiento, a través de la unión nacional, a través de… Ahora hablamos de eso que iba a mencionar. Señora Presidenta Laura Chinchilla,
en su conocimiento y experiencia de fenómenos internacionales, de ejemplos internacionales, ¿qué tanta influencia ha tenido esto de lo que estamos hablando? Es decir, empezar por un desarrollo espiritual. Sí, Juan, muchas gracias. Vos citabas ahora a Jeffrey Sachs. Yo precisamente soy parte de un grupo que ha convocado a Jeffrey Sachs con otra persona que ha venido, digamos, insistiendo desde hace muchos años en medir a las naciones por el índice de felicidad. Hay mucha discusión de cómo medir, cómo ser precisos en llegarle a la felicidad de una sociedad en agregado. Eso no es fácil, pero se ha ido avanzando. Al punto de que ya el informe es un informe que adoptó Naciones Unidas como un informe válido y cada vez se impone más como una medición en muchos gobiernos. Es muy relevante todo lo que estamos discutiendo. Hay una variable que yo quiero aquí subrayar, si me lo permitís, porque quizás es la que más me ha tocado vivir, que es la variable ambiental. Costa Rica es uno de los países más verdes del mundo. Y nosotros, digamos, optamos por una vía que no pretendemos sea la que todos los países sigan, porque como bien ha sido dicho acá, no se trata simplemente de decir sí o no, es mucho más complejo la vía del desarrollo que cada nación ha elegido, cómo a partir de esas opciones propias se van generando los balances, es la clave, no imponer recetas que otros han hecho, pero el caso de Costa Rica por lo menos desmitifica algunas cosas que se dicen cuando sumamos la variable ambiental como una variable de preocupación en el desarrollo. Primero, que sí se puede crecer renunciando a las industrias extractivas. Nosotros no extraemos petróleo, nosotros no extraemos gas. A mí me tocó como presidenta renunciar además a las industrias de extracción de oro mediante una ley que mandamos al Congreso y que fue aprobada. Pero vaya, es un acuerdo nacional. Los costarricenses han estado dispuestos a pagar más caro por la importación de hidrocarburos antes que abrir huecos para sacarlo. Ahora, las alternativas van por ahí, añadir valor agregado, cómo mejorar competitividad, pero lo que no es cierto es que eso nos va a impedir crecer, que es un poco lo que el presidente de los Estados Unidos ha querido hacer, renunciando a acuerdos internacionales o reviviendo de nuevo algo que estaba, digamos, de salida, que era el tema del carbón. Sí se puede alcanzar niveles de competitividad en todo lo que hacemos sin necesariamente usar fuentes de energía no renovables que a veces tienden a ser más baratas. Me parece que esa opción está ahí. Y la otra es, si no, mirar a países como Noruega, que no han renunciado a nada, pero que en cada industria se aplican estándares de protección ambiental muy estrictos. Muchísimas gracias porque su respuesta enriquece y además amplía, como la cobija. Me gustó el ejemplo de la cobija. No hay que meter más niños bajo la cobija porque no hay sino una sola cama. Hay que conseguir más camas y más cobijas. No más niños, no estoy diciendo eso. Como el ejemplo que puso aquí el presidente de los 9 meses, eso no. Miren, ustedes me perdonan, pero yo soy un periodista y lo que hago es representar lo que piensa la gente, o tratar de representar, tratar de encontrar respuestas a lo que está buscando la gente, lo que está pensando. Por eso insisto en el tema agobiante, terrible, el tema tan contemporáneo, tan actual, tan de nuestros días, de la corrupción en Colombia. La corrupción está casi definiendo nuestro futuro como sociedad. Lo que hagamos frente a eso. Lo que hagamos. De manera que, para empezar, quiero oír la opinión de los tres sobre una pregunta muy concreta. ¿Cómo se está reflejando en la actividad de las cajas de compensación y en el universo en que se mueven las cajas el problema de la corrupción en Colombia? Pues yo contestaría primero, a contestar una pregunta que le hizo usted a la presidenta, que me parece que yo tengo una visión muy particular al respecto. Eso es corrupción y violencia. ¿Y qué viene primero? Ese es el huevo y la gallina. ¿Qué vino primero? Yo creo que
uno de los motores de la violencia en Colombia es la corrupción. Yo creo que la corrupción genera violencia, o sea que la corrupción es el principal problema que tenemos nosotros. La violencia es un resultado de esa corrupción y una corrupción que hoy en día estamos viendo de unas dimensiones gigantes, pero que siempre ha estado a lo largo de nuestros años en Colombia y ha sido generadora de violencia que la pagamos, negociamos, pero si sigue la corrupción seguiremos teniendo violencia. Cuando uno está sentado en una caja de compensación, y esto es muy importante conocerlo, nosotros somos instituciones que viven de reputación. Nosotros manejamos hasta cierto punto un recurso que los empresarios a través del 4% ponen para sus trabajadores afiliados y confían en un excelente manejo por parte de una caja de compensación familiar para que esos recursos se manejen eficientemente y de una manera transparente para que lleguen a su destinatario final. En ese sentido, el hecho de que sea a través de la reputación de las cajas que podemos tener este recurso, pues el mundo de aplicar ética en lo que hacemos, que ética desde el punto de vista empresarial es un manejo eficiente y transparente de recursos, es nuestra, digamos así, es nuestra sostenibilidad a futuro. Si nosotros no comprendemos que tenemos que ser adalides en la lucha contra la corrupción y en la implementación de ética en todo lo que hacemos nosotros, eventualmente las cajas de compensación pueden tender a desaparecer. Obviamente, en esa discusión de que si los recursos que tienen las cajas de compensación se manejan adecuadamente, pues seremos nosotros los que saldremos a defenderlo, mostrando lo que hacemos desde el punto de vista de ética y transparencia. Nuestro futuro depende de que lo hagamos con ética y transparencia para poder tener la reputación y poder seguir operando. Estamos de acuerdo, pero déjeme ir un poco más lejos de lo que usted ha dicho. Lo que estaría en peligro si no logramos vencer la corrupción, si no logramos restablecer la ética como un valor social de la sociedad colombiana, lo que estaría en peligro no son las cajas de compensación, es todo el país. Lo que podría desaparecer es el país. ¿Qué piensa usted sobre el tema? Bueno, ¿Cómo se está simbolizando, representando, presentándose el tema de la corrupción en el trabajo de las cajas? ok. Hay dos esquemas o dos aspectos. Uno, ¿quién aporta? Ahí encontramos sistemas de corrupción, evasión, elusión, para evadir, valga la redundancia, el aporte que le corresponde por ley a ese empresario. Estamos trabajando para identificar… Ahí empieza. Ahí empieza. ¿Ese es el primer síntoma? Ese es el primer síntoma. Hoy hay empresas creadas simplemente para afiliar trabajadores sin estar legalmente dependiendo laboralmente de una empresa. Pero al interior de las cajas de compensación y en especial en este gremio hemos sido muy inquietos frente a cómo blindar una empresa con una cantidad de servicios, cantidad de programas, normatividad distinta, legislación especial para cada uno, y hemos emprendido unas acciones al interior de cada caja y a través de la agremiación para generar pactos de transparencia, para modificar nuestros códigos de buen gobierno y obviamente nuestros manuales de contratación, porque no estamos exentos de que, como es hoy conocido en el país, pues se permee esta situación al interior de las cajas de compensación. Doctor Rodríguez. Simplemente agregaría que tenemos el peligro de dejarnos atrapar en un pesimismo exagerado, porque yo creo que el tema agobia no a las cajas, sino en general a todo el país. Pero nosotros como instituciones que no somos dueños de nada, sino en esencia administradores de recursos de terceros o de los empresarios o quienes nos han elegido, somos los que más en el esfuerzo de poner la cara a la sociedad y decir, ustedes pueden confiar en las cajas porque hay un sistema de gestión, de gobierno corporativo, de cuidado en sus recursos al interior, de no tolerancia en las propias instituciones y en relación con el sistema para que sus platas estén bien administradas. Y creo que una de las cosas que con dificultades que pueda haber habido, hoy reconoce la sociedad colombiana es que
las cajas lo hacemos bien. Perdónenme que lo diga de esa manera que puede sonar prepotente, pero lo decía el presidente, lo decía el ministro. Uno de los mitos que existe en el sistema del subsidio familiar es, uy, esas cajas tienen un jurgo de plata, les podemos quitar un puntico y no pasa nada. Lo que pasa es que la plata se ve y por eso es que a la gente le parece que tenemos más, pero la plata no es nuestra. La plata es de las personas que nos la han entregado y nos la han confiado para producir un beneficio social. Entonces, a mí me parece que en el tema de la corrupción, nosotros tenemos el papel de seguirle diciendo a la sociedad, mire, tratamos de administrar su plata bien, tratamos de no ser tolerantes y yo diría una cosa que ya no es tema de sistema, empieza por todos nosotros como personas y como colombianos. No ser tolerantes, pero también no ayudar a que el sistema que se va montando se volvió un sistema que facilita que todo es transaccional. Pero eso me lleva, perdónenme la franqueza, pero creo que en un evento de esta naturaleza hay que tratar de hablar con una claridad que permita entendernos a todos. Esta mañana oí al señor presidente de la República en su exposición, muy bien sustentada con las estadísticas. Oí, por ejemplo, a propósito de las cajas de compensación, el fundamento de la sociedad ya sabemos cuál es: educación, salud, vivienda. En Colombia agrégale justicia porque tampoco la hay. Entonces, en esas estadísticas se queda uno maravillado. El 98% del país está afiliado. El 72% ha crecido en los últimos años. Pero la realidad en la puerta del hospital es otra. La realidad en la puerta del hospital es que la EPS no le ha pagado al hospital. ¿O no tenemos conflictos de esos todos los días? Claro. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿cómo los experimentan ustedes en las cajas diariamente? Claro, digamos que quiero hacer una reflexión a esto. Mire, lo decía el presidente, en estos días la Contraloría sacó una revista en la que hace la reflexión entre lo público y lo privado y trae el tema del sistema de salud. No planteamos un dilema falso nuevamente o de una manera o de otra, sino cómo vamos avanzando sobre lo que tenemos y construimos sobre lo que tenemos para mejorar la calidad. Hay dificultades en salud, pero sin lugar a dudas los temas se van corrigiendo y se van mejorando y hay oportunidades. Y naturalmente, cuando vemos lo que pasa en algunos sectores, la corrupción se ha tomado la salud, pero también ¿de qué depende? De que nosotros como ciudadanos entendamos que el primer responsable, y me voy a referir al tema de salud, pero esto es aplicable a todo, somos nosotros. Si yo me dejo, si yo no me cuido, si yo no ayudo a gastar razonablemente los recursos, sino los despilfarro, pues al final ¿quién va a pagar? Perdónenme la expresión mal dicha, yo mismo, porque se me devuelve en un mal sistema, en ausencia de recursos, en mala calidad. Es que los colombianos nos hemos ido acostumbrando y ojalá superemos a eso, a que lo que es del Estado como que no es mío y yo no soy responsable de mis cosas. No, los primeros responsables de todo somos nosotros mismos. ¿Sabe qué me ha gustado al conocerlo hoy a usted, doctor Rodríguez Ardila? Al oírlo más que todo. Me gusta su espíritu optimista. ¿Usted sabe una cosa? Un optimista nunca muere, dicen los ingleses, porque cada vez que se muere un optimista entierran a un pesimista. Esa es la verdad. Hay que ponerle espíritu, hay que luchar pero poniéndole espíritu. Le merece una inquietud, alguna inquietud a usted el tema de la salud vista en la realidad de la puerta de la clínica en relación con las cajas de compensación. Sí, absolutamente, Juan. Y además de eso quiero, ahí sí, póngame una grafiquita, qué pena la persona de sistemas que se fue. Pues que yo creo que la realidad del… Ay, perdón, 45 minutos más. ¿Qué fue esto que nos pusieron aquí? Que se nos
Ah, 45 segundos. Qué susto me han pegado, hombre. Usted me pone la presentación un minutico, una grafiquita que tengo ahí de la población, de las pirámides poblacionales. Más. Y es parte del... Qué pena, ¿dónde está? ¿Esto se puede cambiar? No, usted Sí, pero sí quiero amarrarlo con esto, Juan, porque es que es muy importante. ¿Es esto? Sí, señor. Definitivamente las cajas de compensación participamos en salud y estamos en este momentico atrapados en un remolino en el tema de salud que yo comparto mucho con esto. Yo creo que los avances del país han sido importantísimos en cobertura y eso no podemos echar para atrás. Ese es un reto que tenemos nosotros las cajas de compensación hacia el futuro. Estas son 3 pirámides poblacionales del 57 cuando nacimos, del 2017 que es el de hoy, y la estimación del 2037 de cómo se ve la pirámide poblacional de Colombia. Cuando uno mira este tipo de cosas, la población de Colombia ha cambiado sustancialmente. ¿Qué necesita una población del 2037 cuando la mayoría de la población, primero que todo, la expectativa de vida ha pasado de 74 años a quizá llegando a 80 años en el 2037? Salud. O sea, vamos a ser una sociedad que cada vez más va a tener que invertir en su salud. Una población que se va envejeciendo, que va perdiendo ese bono de juventud que hablaba la presidenta, y estemos parados en el año 2037, vamos a tener que trabajar mucho en el tema de salud, porque la sociedad colombiana va a ser altamente usuaria, mucho más de lo que es hoy, del sistema de salud. Tenemos ese gran reto por delante. O sea que sí, yo sé que estamos atrapados en un momento muy difícil de financiación del sistema de salud, pero vamos a tener que solucionarlo. Estamos totalmente de acuerdo, llegó la hora de hacerlo. Yo no sé si el país solo está hablando o está dispuesto a ponerse a trabajar, pero eso hay que moverlo. Como se nos está acabando el tiempo, deseo hacerle una pregunta para que resulte como un compendio del objetivo de este Congreso, del propósito, los 60 y tantos años que ya tiene el sistema, desde el 54. ¿Cuáles han sido, en su opinión, los mejores logros, los más trascendentales, los más importantes en la vida del país? Bueno, estamos todos aquí y en nuestras cajas celebrando eso que mencionaba, los 60 años o más del sistema de compensación, y podemos celebrar el estar todavía después de esos 60 años aún vigente como sistema de compensación casi único en el mundo, porque no tenemos un país que tenga un sistema como lo tenemos en Colombia. Pero adicionalmente, contar con la mejor infraestructura en servicios sociales orientado a los afiliados de menores ingresos, que eso también creo que pocos países lo tienen. Haber estado en una periodicidad de gobiernos, aguantar, soportar esa inestabilidad jurídica y hoy tener los resultados que estamos mostrando al país, para nosotros creo que es maravilloso. Si estuviéramos hoy apagando las velas de una torta de los 60 años y pidiéramos 2 deseos, si me pudieran otorgar esos 2 deseos, yo cerraría los ojos y diría, bueno, pasaron 60, llegan cuántos años más, pero vamos a tener estabilidad jurídica y vamos a tener focalización hacia los servicios sociales. Eso es lo que pediría. Solo deseo, solo pido que se le cumplan. ¿Qué me quería agregar, por favor? Que para agregar el exceso de optimismo y de esas cosas espectaculares que ven los demás a No, nosotros. nunca es excesivo el optimismo. De esas cosas chéveres que ven con envidia los de afuera de nosotros, es que es uno de los pocos que clasificaron a Rusia. Más optimismo que tenemos que tener. Déjenme agradecerles de nuevo ya al despedirnos la invitación que me han hecho. Obviamente nos vemos aquí el año entrante, pero quiero hacerles una recomendación. Veo que el lema de este Congreso y de Asocajas es: somos el brazo social. No se equivoquen en eso. Son todo el cuerpo social.
no solo el brazo. Y si insisten, entonces digan, somos los brazos sociales, porque las cajas de compensación vienen siendo como ambidiestros a la hora de hacer la labor que están haciendo. Sigan en eso, sigan preocupados por el país, unámonos todos para seguir luchando. Muchas gracias y que les vaya muy bien.